sí. Ok. Ya vamos. Bien, ahí seguimos. Entonces estábamos acá. Estamos viendo el mecanismo, evaluando la curva de acoplamiento de un punto del acoplador. Vamos a sacar esta curva de acoplador. Ahora, si yo este cuadrilátero articulado lo hago tal en el que la manivela y el balancín de salida tienen el mismo largo, ¿qué sucede? Tenemos un mecanismo en el que es básicamente un doble manivela. Y el movimiento rico que tendríamos debido al acoplador, lo perdemos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos permite esto? Y nosotros no buscamos un círculo, un movimiento circular, o sí puede ser, pero generalmente no. Y entonces hay ciertos movimientos que uno busca principalmente para poder desarrollar tareas como empujar, tirar. Ya voy a buscar unos videos que eso sí se los quiero pasar al WhatsApp para que tengan, para que vean los mecanismos esquemáticos y las aplicaciones en el trabajo que van a tener en los procesos de manufactura. Por ejemplo, bueno, antes que eso, que si queremos poner, vamos a borrar todo, si queremos poner una imagen atrás, nos vamos a Background, Open, y a ver dónde tengo imágenes. Y si no, buscamos una imagen simple de una retroexcavadora. Qué sé yo, una imagen del lateral de una retroexcavadora. Esta, por ejemplo. Son chicas. No, tampoco. La idea sería que fuese lo más real posible, por ejemplo, esto. Entonces guardamos esta imagen. Vamos a ver si me deja abrirla así. No, no me permite ese formato. Un segundo, chicos. Acá está. Ahora sí. Entonces yo puedo agregar esta imagen de fondo, puedo ponerle transparencia para que no se me confunda con el dibujo. ¿Y yo qué hago ahora? Y yo puedo dibujar encima de esta imagen y dibujar mi mecanismo. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir eso? Como yo ya he podido identificar los nodos acá, donde están las articulaciones. Entonces, ¿qué me permite? Hacer un ejemplo real o evaluar una situación real, como por ejemplo de la pala de esta retroexcavadora, y evaluar cuál es el movimiento. Uno de los actuadores o de las formas de entrada que permite este programa no es solamente un motor rotativo, sino que es un actuador lineal, en el que uno define cuál es el largo de acción, que básicamente son sistemas hidráulicos o neumáticos, que permiten hacer un movimiento lineal, siempre gracias a que exista una bomba y una válvula que controle esto, ¿sí? Pero dibujando acá encima, yo obtengo algo que, para no pasar dibujándolo, esto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Y tengo lo mismo, una retroexcavadora con otro diseño. Yo he dibujado los eslabones, ¿sí? Que los eslabones básicamente, por más que tengan cuerpos, sean ternarios, es lo mismo que hacer una unión de eslabones binarios, ¿no es cierto? Que se formen y hagan una estructura.
pero para hacerlo más fiel a la representación gráfica los he hecho iguales, que es lo mismo. Entonces, yo puedo copiar el movimiento de lo que haría el brazo con cada uno de los actuadores que tengo. Este y el de la base. Entonces el de la pala y el del antebrazo. ¿Sí? Esta sería la articulación como del hombro, esta sería la articulación del antebrazo y esta sería la articulación de la muñeca. ¿Bien? Se le llama así para hacer lo más similar para evaluar y estudiar a un brazo humano, ¿ok? Entonces, esto me permite, este programa me permite hacer eso, plasmar de la forma más rápida posible y con una interfaz muy gráfica y buena, mecanismos y su movimiento. Ahora, no hace más que eso, solamente te permite evaluar el movimiento y las curvas de acoplamiento, por supuesto. Ahora, hay otros mecanismos que son importantes, como, por ejemplo, a ver, vamos a abrir acá, los de líneas rectas. ¿Cuáles son los mecanismos de líneas rectas? Son algunos en los que algún elemento o algún punto del acoplador trazan en algún punto de su recorrido una línea recta. ¿Por qué sirve? Y porque hay veces necesitamos ese movimiento y en vez de usar un actuador lineal que empuja y vuelve, que implica todo un sistema por detrás, un compresor, en el caso que sea un sistema neumático, o una bomba con una centralina, en el caso que sea un sistema hidráulico, y las válvulas correspondientes, y la energía correspondiente para activar todo, y la electrónica correspondiente para poder controlar todo eso, directamente con un motor rotativo podemos generar lo mismo. En este caso, el mecanismo de Evans de línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos básicamente un cuadrilátero articulado, ¿sí? Que está comandado por una diada, que es esta que está acá. ¿Bien? En el Norton aparecen, si no me equivoco, es en el Norton, aparecen, no, esto es en el, y esto corregime, en el Atlas de Hronsnelson, que es, aparecen las relaciones, para hacer estos mecanismos, aparecen las relaciones entre cada uno de los eslabones. Por ejemplo, si le ponemos a esta longitud de la manivela 1, pues ponerle para tener una equivalencia entre los distintos eslabones, este eslabón va a valer 3,5, este valdrá 3, este valdrá 7 y este valdrá 4,5, por ejemplo. Eso que permite que uno, indistintamente del tamaño que lo quiera fabricar, si a este en vez de a 1 le pone 10 metros, uno puede multiplicar por cada uno de los factores y obtener el mismo mecanismo, nada más que en escala. ¿Sí? Entonces tenemos el mecanismo de línea recta. Eso está en el Norton, perdón, eso está en el Norton en la parte de síntesis. Bien. Este es otro, que es el de Chebyshev, que acá también habría que estar, está hecho el mecanismo de otra forma, pero acá esto debería estar controlado, al igual que el anterior, con una diada. Entonces, este verde que está acá es el balancín de salida de otro mecanismo, ¿sí? Con un acoplador y una manivela, y va generando este punto de este acoplador, esa línea recta. O sea, es prácticamente lo mismo, porque son mecanismos de doble balancín que están comandados por una diada que conforma un subconjunto de Grasov. Así sería, o sea, un mecanismo, si querés mostrar el anterior, Manu, así se lo explico un poquito mejor. Ok, ahí voy. Era el de Chebyshev. No, el anterior a ese, donde está la diada, perdona. Ahí. O sea, marcar el cuadrilátero, porque yo no lo puedo marcar.
Bien. ¿O sí? Ahí. No, no podés. Por eso, el cuadrilátero básico, parale un cachito, el cuadrilátero básico sería S y el bastidor que va de Claro, pivote a y el pivote. punto pivote. Eso es un mecanismo base que se llama, donde una prolongación del acoplador hasta allá me da un punto que es el que me interesa a mí para que se mueva según una línea recta. Y después, ese cuadrilátero básico es un doble balancín. Puede ser de Grasov o no. Por eso no puede, ningún eslabón de ese mecanismo no puede girar 360 grados. Entonces, para manejar a ese mecanismo de doble balancín entre las posiciones que va de arriba hacia abajo, en la línea recta, es que se le agrega una diada. La diada es esta otra, ¿sí? Esa segunda diada que tiene una manivela pequeña, que es la que va a donde vamos a colocar el motor para que maneje a todo el mecanismo. Pero ahí se forma un subconjunto de Grasov, que es la manivela chiquita, la acopladora, que sería esa, o sea, marcada la mano, la manivela chiquita, el acoplador, La el manivela, acoplador, el la acoplador, manivela, el acoplador y la barrita celeste. La celeste hasta el pivote. Eso forma un mecanismo, un subconjunto de Grasov. ¿Por qué? Y porque hay una manivela que puede girar 360 grados. Y así podemos manejar el mecanismo que hace que un punto siga una trayectoria recta. Eso nada más, quería mostrarles eso. ¿No? Perfecto. Recuerden que pueden comentar si tienen alguna duda, chicos. Bueno, y acá, básicamente, es lo que se ve en el atlas de Frones-Nelson, que básicamente es un atlas o un registro o una biblioteca de curvas de acoplamiento. Cuando uno quiere ir a resolver un problema real y dice, yo tengo que hacer tal movimiento, perfecto. ¿Qué mecanismo me genera tal movimiento? Este. Entonces acá podemos ver todas las curvas de acoplamiento distintas, ¿sí? En función de este mecanismo base, este cuadrilátero articulado, en el que lo único que varía es el tercer punto del acoplador. A medida que se va moviendo ese tercer punto del acoplador, vamos generando estas curvas distintas. Ahora, ¿qué podemos ver como cosa particular? Que el trazo punteado de las líneas que conforman, o sea, de la línea que conforma estas curvas de acoplamiento, no tiene un trazo regular, sino que tiene trazos que son en algunas secciones más chicos y en algunas secciones más largos y separados. ¿Qué da seña eso? De la velocidad que tiene el punto en cuestión, o sea, en relación con la totalidad de su recorrido. Eso quiere decir que en esta parte va más lento y en esta parte va más rápido. Puede ser que sea útil para la aplicación que uno quiera, puede ser que no, pero la idea de eso es esto, poder plasmarlo. Ahora, esto está hecho, no sé en qué año el Atlas. Hoy contamos con estas herramientas, que podemos evaluar las velocidades y todo, pero antes se tenía solamente el Atlas y uno puede basarse, incluso ahora por supuesto, en ese movimiento. Entonces, si yo tengo el tercer punto del acoplador como el más alejado del mecanismo, a la izquierda, veo que la trayectoria que lleva ese punto es igual a la trayectoria marcada. Ahora, si yo detengo esto y me voy a un punto intermedio, por ejemplo a este, un segundo, a este de acá, yo voy a ver que la trayectoria que hace es exactamente igual. Y que la zona en la que está de este lomo acá arriba es donde va más rápido en todo el recorrido. Y si me voy a este otro extremo, técnicamente en esta zona va a ir más lento y después va a acelerar en el lomo de la curva. Bien. Entonces, eso da, perdón, eso da el grado de retorno rápido, se llama,
del mecanismo, porque también va a ser un mecanismo de retorno rápido. Donde va lento va a ser donde quiero que yo trabaje, y en la parte donde va rápido, quiero que vuelva rápido al lugar. Entonces, por eso es ese mecanismo. Bien, entonces, de vuelta, de nuevo, y sin ánimos de ser repetitivo. Esto básicamente es para ayudarse, para entender o para poder imaginar y comprender cómo es el movimiento de ciertos mecanismos y cómo, por ejemplo, estos de línea recta pueden hacer verdaderamente una línea recta, ¿sí? Pero son herramientas. Ahora, vamos a pasar a otro programa que básicamente es como este, quizás una interfaz no tan agradable, pero no, o sea, más esquemática si se quiere, pero con la posibilidad de evaluar más cosas, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Ah, bueno, y por ejemplo, esto sí se los quería mostrar. Un segundo, que es este. Que esto lo vemos en síntesis con los mecánicos, pero para que vean qué vemos, por ejemplo, en síntesis. Nosotros, por ejemplo, podemos tener la situación en la que necesitamos que una placa o una bandeja pase por 3 posiciones exactas, ¿sí? Necesitamos que la bandeja pase por ahí sí o sí. Entonces nosotros podemos hacer lo que se denomina síntesis, en la que desarrollamos o sintetizamos un mecanismo, como lo dice la palabra, para que cumpla esta función, y la geometría y los largos de los eslabones los determinamos mediante esa síntesis. Entonces podemos ver el mecanismo articulado. El mecanismo es, esperen que vea, este es el mecanismo, ¿sí? En el que tenemos una manivela, el acoplador, que sería este, y el balancín de salida. Pero el acoplador es un eslabón cuaternario, que no necesariamente porque se vayan a conectar algo en estos nodos, sino porque nuestro eslabón tiene esta forma de paralelogramo. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos que cumplir que este lado del paralelogramo pase por estas 3 posiciones. Entonces, si vemos, ahí pasa por una, ahí pasa por la otra, y ahí pasa por la tercera. ¿Sí? Esto es síntesis. Pero este programa permite, de una forma perfecta, en el sentido de que es completamente visual y con una forma de trabajo muy simple, poder asegurar que nuestro mecanismo sintetizado cumple la función que tiene que cumplir. Bien. Esto con este programa. Ya les voy a pasar los instaladores para los que quieran. Lo voy a poner en el WhatsApp y los pueden descargar. Ahora vamos al segundo programa, que es el ArtasSAM, se llama, ¿sí? Tengo que mover esto porque si no, no se abre. Bueno, en este programa tenemos una parte de la pantalla que es básicamente lo mismo que en el otro programa, que la única diferencia es que tiene una grilla o una rejilla para poder dibujar, en la que nosotros dibujamos el mecanismo de una forma más esquemática, por eso me refería, no tienen cuerpo los eslabones, sino que son, como uno lo dibuja a mano, puntos, que son los nodos, y líneas que corresponden al cuerpo del eslabón, y los puntos de vinculación con el bastidor. Entonces uno dibuja como uno quiere el mecanismo y evalúa de la misma forma un nodo en particular, que yo puedo moverlo si quiero. Esta versión de demo no me permite modificar este mecanismo, pero si dibujo uno yo sí, pero lo que voy es esto. Ahora, ¿qué es lo bueno de este programa? Que yo no solamente puedo graficar la curva de acoplamiento que tengo acá en el mecanismo, sino que yo puedo evaluar distintas condiciones que va a experimentar este punto o este nodo de este eslabón, que son más reales, como que, por ejemplo,
qué velocidad va a tener ese punto, qué aceleración, qué fuerza, en el caso de que tuviese alguna fuerza aplicada y tuviese que vencer alguna fuerza, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y, como de forma absoluta. Entonces, en este gráfico que tenemos acá, a la izquierda, vemos que entre 0 y 1 segundo, que corresponde a la rotación completa, o 0 y 360 grados, podemos evaluar cuál es la aceleración absoluta de ese punto, que es esta fucsia que aparece acá, aceleración absoluta, en milímetros sobre segundo cuadrado, y cuál es la velocidad absoluta que tiene ese punto, ¿sí? Podemos ver que, si bien esto es un programa demo y no me sale la palabra, la cantidad de puntos que tiene de evaluación esta curva son pocos, porque no te permite tantos el programa, uno puede ver que en este pico acá, que está acá, la aceleración es mínima, o cero, tendría cero, si tuviésemos más puntos de análisis acá abajo, veríamos que esta punta cae a cero. ¿Por qué? Porque en esta parte del mecanismo, digamos, el punto de análisis pasa de estar acelerándose a estar desacelerándose. Entonces una aceleración positiva y pasa a tener una aceleración negativa. ¿Bien? Entonces de esta forma podemos interpretar o evaluar cuáles son las condiciones de trabajo de un punto en particular en el mecanismo, ¿sí? En velocidad, aceleración y fuerza si fuese necesario. Perdón, Sí. ingeniero. Las aceleraciones son muy importantes porque determinan las aceleraciones, porque ustedes saben que a través de la ecuación de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, la masa unida a la aceleración genera fuerzas internas del mecanismo debido solamente a la masa y al movimiento del mecanismo, que son muy importantes, y a veces más importantes que las fuerzas externas que el mecanismo debe vencer. Entonces, por eso es que debemos analizar a los mecanismos, como decía Manuel, y ver qué aceleraciones van a haber a lo largo de esa curva, porque eso es muestra de que el mecanismo puede llegar a tener fuerzas muy grandes, internas, y eso es malo. Ese es el tema. No son causa de una fuerza externa, sino propias del diseño del sistema. Entonces, si nosotros, como acabo de hacer, que lo voy a sacar para mostrarlo de vuelta, yo puedo dibujar el mecanismo, acá, vengo acá, y dibujo los eslabones. ¿Podés correrlo un poquito, Manuel, al... ¿Eso? donde... No, donde estamos nosotros, las imágenes, por correr hacia la izquierda o hacia la Sí, derecha o hacia eso acabo de abajo. hacer. Ah. Y tengo que definir los puntos que van a estar fijados o vinculados con el bastidor, o que van a ser el bastidor, y de qué forma van a estar vinculados con el bastidor. En este caso vamos a decir que son puntos fijos. Uno hace clic en el nodo y en función de cómo se mueva hacia los laterales o hacia arriba o hacia abajo, uno puede determinar qué tipo de vinculación va a tener con el bastidor. En este caso, van a ser puntos pivotes fijos. Y para el movimiento de entrada, en un segundo, acá está. Uno puede, si fuese la versión paga, o uno puede pedir una licencia educativa también, puede determinar en qué tiempo quiere que haga los ángulos que uno quiera, pero los 360 grados los haga en 1 segundo o en 10 segundos o en 0,5 segundos, y los intervalos son los puntos de análisis en los que uno subdivide estos 360 grados, ¿sí? Entonces nosotros agregamos un movimiento
estándar, ¿sí? ¿Y qué sucede? De la misma forma que pasó con el mecanismo anterior, arranca, pero como es de no Grasov, no llega a completar los 360 grados. Entonces, modificamos este mecanismo, movemos este eslabón, achicamos ese eslabón, y ahora sí, tiene los 360 grados. ¿Sí? Bien, y si yo quiero evaluar este nodo, doy doble clic en el nodo que quiero, y pongo en el gráfico que me grafique la aceleración y la velocidad del punto. ¿Ok? Y también si quiero la curva de acoplado. No, el path es la trayectoria. Entonces tenemos la aceleración, la velocidad, y esto es el desplazamiento, que siempre va a ser ascendente porque va creciendo a medida que se va moviendo. ¿Ok? Eso es lo que nos permite este mecanismo en particular. Ahora, se puede crear otro mecanismo que sea una manivela biela corredera. Acá tenemos esto y evaluamos el movimiento de entrada de la misma forma en este punto. Me parece que no va a llegar. Y tenemos una manivela biela corredera. ¿Sí? Y podemos encontrar de la misma forma la velocidad y aceleración de este punto, que básicamente es la corredera. Un segundo que no puedo apretar el botón hasta que se salga el menú de zoom. Eso es en ida y vuelta, pero nos da una funcionalidad más que lo que tiene el programa anterior. Y la versión completa tiene incluso aún más funciones, ¿sí? Puede optimizarse en función de que yo quiera eslabones más chicos, de que quiera velocidades más chicas o aceleraciones más chicas. Entonces uno con el mecanismo base que uno tiene puede obtener uno mejor en función de lo que uno quiera lograr, ¿sí? Y el tercer programa, que es como un mix entre los dos, es este, se llama Mecanalyzer, en el que uno tiene, no puede dibujar a mano los mecanismos, pero la diferencia está en que uno tiene precargados algunos mecanismos principales como el 4 barras, el cuadrilátero articulado, el manivela vela corredera, que acá estos amarillos representan al bastidor, que usualmente nosotros no lo ponemos, y ponemos simplemente la simbología de que está asociado al bastidor o aterrizado, como dice Hugo siempre, pero esquemáticamente eso representa un eslabón. En este caso el amarillo, que es el bastidor. Entonces nosotros si lo hacemos trabajar, tenemos el análisis de movimiento de este mecanismo. Podemos cambiar acá e ir a, por ejemplo, bueno, vamos al simple el de 4 barras, analizamos, esto es es Forward Kinematics, ¿sí? Que hace el estudio de movimiento en función de la geometría y de las posiciones de los eslabones en las que está, que nosotros hemos definido acá. Pues nosotros tranquilamente podemos variar los largos, esto está en metros, ¿sí? Puedo ir variando los largos de cada uno. L2 le llama a la manivela, L3 le llama a la longitud de la base del acoplador, L4 le llama a el largo del balancín de salida, y L5, no, L4
y L1 al bastidor. Ahora, este punto, que es el tercer punto del acoplador, lo define a través de dos longitudes, que es de este punto acá y de este punto acá. Entonces forma un triángulo y de esa forma determina el tercer punto, que es el principal de análisis del acoplador. Si yo lo cambio, voy a hacer lo mismo. Acá no llega a trabajar como un mecanismo de Grashof, entonces tenemos que alargar este para poder, o alargar el azul, que es el de salida. Analizamos y corremos. Bien. Ahora, ¿qué tiene de particular este programa que no tenga los otros? Ahora, denme un segundo. Es esto. Que podemos desarrollar y definir los trazados de velocidades y de aceleraciones de ese mecanismo para las longitudes que nosotros queramos, para la posición inicial de la manivela respecto al bastidor, que es este ángulo, para una velocidad determinada inicial, ¿sí? Para una aceleración angular si la existiera, y hacer el trazado de, por ejemplo, la velocidad, que es como lo hacemos nosotros. Y para la aceleración igual. Hay que comprender la terminología que utiliza el programa. Terminología me refiero a los nombres de los vectores, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Entonces nos da los resultados de las posiciones angulares, las velocidades angulares, las aceleraciones angulares, ¿sí? De los eslabones y de las posiciones, ¿sí? Me refiero a los vectores que están graficados. Esto si se hiciese un estudio de fuerzas estáticas de cada uno de los eslabones. Y esto básicamente es un estudio de centros instantáneos de rotación. Los grafos son un poco distintos, en vez de un cuadrado, en vez del círculo que hacemos, hace un cuadrado y lo rota. Nosotros hacemos como un rombo, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ahí va Entonces, mostrando cómo aparecen los diferentes centros instantáneos. A medida que sale la línea roja en el mecanismo de la izquierda. no le puedo aumentar la velocidad, disculpen chicos. Ahí va a encontrar los virtuales. El 1.3, que era el virtual. Que lo hace a través del 1.2 y el 2.3. Y el 3.4 y el 4.1 determina el I1.3. Ahora, ¿qué pasa? Tiene este nombre porque el nombre que tienen los nodos es distinto a los que lo usamos nosotros. Por eso este es el 1.3 y usualmente nosotros el que tenemos acá arriba es el 1.3. ¿Sí? Por eso, sí, tengan en cuenta que esto es debido a la nomenclatura que tiene este programa. ¿Bien? Usualmente nosotros acá encontramos el 1.3 y acá encontramos el 2.4, pero porque los números que le ponemos a los nodos es distintos a este programa. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo en este caso. Porque han llamado diferente a las barras, ese es el tema. Claro. A la barra bastidor no le han llamado 1, por eso. Así que bueno. Y otra cosa a considerar y a evaluar en este programa, que es, en mi caso, sería perfecto si pudiese uno dibujar los mecanismos como en los programas anteriores, porque es mucho más práctico, ¿sí? Pero haciendo uso de los largos uno puede tranquilamente lograr los mecanismos que uno quiera. Es esto. Y en esto uno, de la misma forma que en el programa anterior, puede evaluar ciertas condiciones, ya sea de los nodos o de los eslabones.
¿sí? Por ejemplo, yo quiero conocer de la junta 2, ¿sí? La velocidad y la posición, la puedo graficar. La posición no, la aceleración también. La fuerza o torque, si hubiésemos hecho un análisis dinámico, que simplemente es hacer clic acá. En análisis dinámico, nos vamos al gráfico y podemos determinar de esa junta la fuerza. Como no tenemos una fuerza aplicada, no va a generar fuerza, la aceleración y la velocidad. O de cualquier otra junta. ¿Bien? Esto en el caso que sea junta, y si no, propio de los eslabones. Si queremos la posición angular, la posición lineal o angular, o velocidad o aceleración lineal o angular de un eslabón en particular. Lo que nosotros queramos puede estar graficado. Este es uno de los programas más completos, que para mí el defecto que tiene es que no se puede dibujar. ¿Pueden encontrar algunos otros programas? Sí, sí, tranquilamente pueden haber otros programas. Pueden incluso usar un programa de diseño. Por ejemplo, el SolidWorks o el Inventor o el Fusion 360, que son programas propiamente para diseñar piezas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes quieran hacer un mecanismo, van a tener que dibujar y crear cada una de las partes y después vincularlas entre sí. Y después de estar vinculadas, van a tener que darles movimiento. Entonces, estos programas de diseño van a ser mucho más potentes, ¿sí? Pero con la parte negativa de que no son programas específicos para análisis de mecanismos. Entonces, el trabajo para llegar a tener un gráfico como este es mucho más grande. La potencialidad que tiene el programa es mucho mayor, pero estos son programas más específicos. Pero entre este programa, que es el de análisis más exhaustivo de los mecanismos, respecto y sumado, quiero decir, al linkage, que es el primero, con estos dos, ustedes pueden hacer una, no es síntesis porque no lo van a estar desarrollando ustedes, pero pueden basarse en un mecanismo que quieren estudiar, copiándolo desde una imagen, o desarrollarlo ustedes, y con los largos que tienen, meterlos en el otro programa, en este otro programa, acá, y poder hacer todo el estudio. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de amplios programas, van a poder llegar a tener los resultados y lo que es útil de los mecanismos en sí mismos, ¿sí? De los que a ustedes les importa, que son las velocidades y las aceleraciones principalmente, para poder dimensionar, para poder elegir el material, para poder encontrar dónde van a estar los pivotes y poder ubicar ese mecanismo que tienen que hacer en la máquina que tengan, ¿sí? Pero de vuelta, todo está sujeto a que ustedes conozcan la teoría que está detrás, porque es la única forma de poder llegar a tener un